Primera de Timoteo 4, lo vamos a leer a partir del versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, dígale a alguien, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra de Dios está bendecida. Tome su asiento, por favor. Amén. Dígale a alguien, cuídate de ti mismo. El domingo empezamos a hablar sobre esta palabra de guárdate a ti mismo. Y vamos a terminarla en este día. Es interesante como Pablo le da estas instrucciones a Timoteo. Empieza a hablarle y le dice que pues haciendo esto te salvará. Hablamos que lo que representa el esto para Timoteo de lo que Pablo le estaba hablando. Y vemos que es interesante que estas instrucciones cambian la vida de la persona. Esta instrucción que Dios le dio a Timoteo a través de Pablo cambió su vida. La palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios es la que nos edifica en todo tiempo. Y Dios quiere que aprendamos cada día nosotros a cambiar, que aprendamos nosotros a ser diferentes, que aprendamos nosotros a crecer en su palabra y a crecer en Cristo Jesús. La palabra siempre nos va a hablar, nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios que nos cambia, es la palabra de Dios que nos levanta en el día difícil. Es la palabra de Dios que nos guarda en el día malo. La palabra de Dios dice, procuremos ser ejemplo a los creyentes. Y nos llama a nosotros en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estas son la esencia de la vida de un cristiano. Es la esencia que nos habla la palabra de Dios. Que nos ocupemos, dice la palabra, de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. Dios quiere que nosotros nos ocupemos y somos muy dados nosotros a ocuparnos de tantas cosas, a ocuparnos de muchas cosas, menos de lo que Dios nos llama a nosotros a que nos ocupemos. Él dice, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación, ocúpate de la enseñanza, que no descuide el don. El don es dado por Dios. Cada uno de nosotros, usted tiene un don, usted tiene un llamado, usted tiene un propósito en Dios. Y la función de la iglesia, la función de cada uno de nosotros es llevarte a que tú identifiques ese don que ya fue dado por Dios. Dios te ha dado un don, no para que tú seas una persona más en la tierra. Es el medio para tú llegar al propósito que Dios tiene en tu vida. Cuando tú identificas el don que Dios te ha dado, entonces empezaste a caminar en el medio por el cual tú vas a llegar al propósito de Dios. Dice la palabra que no podemos apartarnos de los principios. Empezamos nosotros a hablar el domingo y hablar sobre lo que era ser un apóstata, aquellos que apostataron, dice la palabra. Y la palabra apostatar, decíamos, que es cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros nos separamos a Dios y somos muy dados a separarnos de las cosas de Dios. Satanás fue el primero apóstata, el cual se separó de los mandamientos, de los lineamientos, de la obediencia de Dios. No podemos apartarnos nosotros
de los caminos, no podemos apartarnos de las instrucciones de Dios. Y es fácil a la carne, es fácil al hombre empezar a apartarse de lo que es las instrucciones de Dios, porque nuestra vida espiritual ahí va falleciendo. Entonces la vida carnal va creciendo. Cuando usted se separa, cuando nosotros nos separamos de lo que es la obediencia a Dios, entonces nuestra vida carnal se va despertando. Y por eso usted ve fácil que cuando nosotros estábamos en el mundo, siempre como que nos despertaba esa carne, como que nos daban más los deseos y las pasiones del mundo, nos dan más interés. Es un tiempo donde las pasiones y los deseos del mundo están ahí brindándose 100% más en esta temporada. Y en esta noche quiero hablarte y decirte que nuestra vida espiritual vale mucho más que todas esas pasiones del mundo, que todo lo que nos ofrece el mundo, que todo lo que nos puede ofrecer ahí afuera. El padre, dice la palabra de Dios, que el padre del mundo es Satanás. Él se encarga de ofrecerte todas las pasiones y deseos que satisfacen tu carne. Él nunca te va a llevar a ti a que tú te satisfaga en tu espíritu. Por eso Pablo le habló a Timoteo y le decía: ten cuidado de ti mismo, porque somos nosotros los que cogemos, somos nosotros los que decidimos, somos nosotros los que damos el paso hacia atrás o un paso hacia adelante. La Biblia nos enseña que el que domina su espíritu es igual que el que toma una ciudad. Cuando usted aprende a dominar su espíritu, cuando usted aprende a dominar su espíritu que controla su alma, que controle su cuerpo, entonces dice la palabra que usted está más guardado, usted está más seguro que una ciudad que está amurallada. La palabra de Dios dice que cuando usted domina su espíritu, lo compara con alguien fuerte, lo compara con alguien grande. Usted tiene que aprender a dominar su espíritu, porque cuando usted domina, cuando su espíritu se despierta, entonces los deseos y las pasiones del mundo nunca pondrán a usted controlar. Tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que nos hablan, los que nos aconsejan. Pablo le hablaba a Timoteo y le decía: cuídate de escuchar esos espíritus engañadores y la doctrina de demonio. Hablaba el domingo que no es que son doctrina de demonio ni que son espíritus demoníacos, sino son palabras que te van a desviar de los caminos de Dios, que te van a sacar de lo que es la obediencia de Dios. Gente que te hablan cosas, que te van a aconsejar cosas, pero si eso que te están hablando, si eso que te están aconsejando no va acorde al temor a la palabra de Dios, entonces esas palabras te van a desviar de lo que es la obediencia de Dios. Dice la palabra de Dios que la primera vez que el ser humano prestó sus oídos a Satanás, ahí mismo empezó a desalinearse y fue sacado de la presencia de Dios. ¿De qué otras cosas tenemos que cuidarnos a la palabra? Nos hablamos en el domingo de la conciencia y decíamos el domingo que había 5 conciencias. Hablamos de 4 y hay una quinta conciencia. La quinta conciencia es la conciencia buena. La conciencia que obedece a la palabra de Dios, la obediencia que te hace saber cuando tú estás mal y te lleva a ejecutar las cosas buenas. Y la primera conciencia es la conciencia débil, que gente que viven angustiados, que se sienten siempre culpables de todo. La segunda conciencia es la que no reconoce sus faltas, se endurecen y viven una vida ofendido, maltratándose, maltratados, haciéndose víctimas, pero lo saben y no enfrentan sus debilidades. Viven acostumbrados a ese estilo de vida. La conciencia, que es la que tortura a la misma persona, nunca sale de un acusamiento, nunca sale de una autoacusación, una autocondenación, y siempre se crea un autojuicio. Pero hablamos en la palabra de Dios que ella, la que más menciona, es la conciencia cauterizada, porque la conciencia cauterizada es cuando se acostumbra a hacer lo malo y es como si ya todo estuviera bien. Esa conciencia cauterizada
cauterizada. Es la conciencia que habla la Biblia, que habla Pablo, y esta conciencia actúa sin remordimiento alguno, es poco ético, nada malo le hace perturbarse en su interior y hace que la persona actúen de manera natural sabiendo que están haciendo lo malo. La palabra de Dios nos enseña que es más importante para nosotros ejercitarnos más cada día en la piedad, ejercitarlo más en las cosas que a Dios le agradan, en las cosas que a Dios le importan, más que en las cosas que nos van a alejar de Dios. La piedad te inspira al amor de Dios. La piedad te inspira a tener una devoción por las cosas de Dios, por las cosas santas. La piedad te inspira al amor al prójimo, a realizar actos de amor y de compasión. Pero no nos gusta ejercitarla porque ella no nos ayuda a equiparnos en el cuerpo, no nos ayuda a nosotros en esas intenciones y deseos del alma, no nos ayudan a nosotros a que seamos prosperados financieramente, sino que cada vez que nosotros empezamos a caminar en ella, entonces empezamos a prepararnos, como le dice Pablo a Timoteo, para todo lo propio y todo lo que se levante. La falta de aprender a controlar su espíritu nos hace perder tantas bendiciones de Dios. Cuando tú no aprendes a controlar tu alma, tu cuerpo, y empieza a moverte en ella, te pierdes las bendiciones de Dios. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Ahí está la respuesta a cada una de las cosas que nosotros estamos viviendo. Tienes que empezar a cuidarte de ti mismo. Nosotros somos los responsables, dice la palabra de Dios. Él dice, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no olvide lo que Dios ha hecho contigo. La palabra de Dios en Efesios habla, quítese toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos uno a otro como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y hablamos sobre la amargura. Hablamos de esa amargura que usted es el responsable de cogerla, de vivir amargado su vida. Ahoga tu felicidad, tus emociones, te hace sentir miserable, te hace sentir amargado, de gente que ya son felices, cosas que tú viviste en el pasado y tú vives una vida amargada. La amargura no te deja caminar en la gracia de Dios. El amargado contamina a los demás. La palabra dice, cuídate de vivir una vida de aflicción, sin sabor, disgusto, pesadumbre, melancolía, de ofensa, de no perdonar, de ira, de dolor, de resentimiento, de amargura. Y la falta de perdón es la llave que abre toda amargura en una persona. Vimos las palabras que hablan del enojo, que cada vez que vea algo que está mal o una mala actitud, va a sentir enojo. Va a sentir enojo de cada cosa que suceden, que tú sabes que están mal o hacen mal, pero la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. El sol no puede, el enojo no puede amanecer contigo. El enojo no puede durar 2, 3 días contigo, porque entonces cambia al nivel de la ira. Y la ira lo produce el enojo. La ira nace en el enojo, pero la ira sucede cuando pasa más de 24/6 horas en tu vida. Se convierte en un sentimiento de odio, de venganza y de indignación. Y usted ve gente lleno de ira porque no pudieron controlar el enojo. Usted se puede enojar, dice la palabra, mas no pecar. No guarde el enojo dentro de usted para no convertirlo en una ira. Muchas veces ya la ira existe en la persona, produciendo siempre esos sentimientos de odio, de venganza, indignación. Y usted ve personas que viven llenos de una ira, que viven llenos de ese enojo que ya lo van convirtiendo en esa ira y viven enfermados, viven siempre frustrados, viven siempre llenos de amargura, de tristeza, porque no saben controlar el enojo. La gritería, quítese la gritería, palabras de insultos y ofensivas. La gritería habla la palabra de Dios cada vez que usted insulta, cada vez que usted habla palabras malas hacia alguien, usted está
entrando en esa condición. Hablamos de la maledicencia, palabra chismosa, difamación, hablar mal de otro, maldecir y no hablar en amor y tener perversidad hacia otra persona. El primero que tuvo malicia, dice la palabra, fue Caín. Tuvo malicia al mirar en desagrado la ofrenda que llevó a Dios. Y la palabra nos enseña que a través de la lectura y la exhortación nos habla a nosotros y tenemos nosotros que practicar la enseñanza. Pablo llamó a Timoteo y le dijo: guárdate de cada una de estas cosas, guárdate de cada una de ellas, pero procura con diligencia aprender la palabra, enseñar la palabra, exhortar la palabra de Dios. La palabra nos enseña que a través de la lectura, la exhortación y la enseñanza, nosotros tenemos que mantenernos cuidándonos constantemente, ocupándonos de las palabras para nosotros crecer y mantenernos firmes cada día. La palabra nos enseña que la oración es el medio de nosotros comunicarnos con Dios. Pero si la oración no comunica con Dios, entonces la palabra de Dios es la que comunica a Dios con nosotros. El Salmo 119 dice que nosotros tenemos que estar atentos. Hazme entender los preceptos, la palabra de Dios, y ayúdame a meditar en la palabra de Dios. Por eso usted ve personas que no crecen, que no aumentan en Dios, porque nunca han dedicado tiempo a leer la palabra de Dios, a deleitarse en la palabra de Dios. Juan 6:68 dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. A veces usted no sabe a dónde ir. A veces usted no tiene una respuesta a lo que le está pasando. A veces usted no sabe cuál es la solución, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera y dice que a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida. Dios tiene palabra de vida para esa necesidad que tú estás pasando. Dios tiene palabra de vida para esa enfermedad, para esa crisis financiera, para ese problema en tu matrimonio. Dios tiene una palabra de vida que está escrita en ella. Dios tiene una respuesta a cada una de tus necesidades. Dios quiere que tú no te sientas que tú estás solo, que tú estás desamparado. Por eso cuando usted entra a leer las palabras de Dios, a escudriñar las palabras de Dios, a aprender la palabra de Dios, Dios te va a dar la respuesta a cada una de tus necesidades. Está cansado de estar solo, está cansado de pelear una batalla solo, está cansado de luchar un problema solo, pero la palabra de Dios dice que Él te tiene una palabra de vida, Él te tiene una palabra de cambio, Él te tiene una palabra de transformación. Dios no te quiere mirar como tú estás, Dios no te quiere mirar con problemas, Dios no te quiere mirar enfermo, Dios no te quiere mirar con un problema en matrimonio, Dios no te quiere mirar con un problema financiero. Dios te quiere mirar que tú estés diferente. Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que tú seas sano, Dios quiere que tú te levantes, Dios quiere que tú seas, como dice la palabra, un modelo para otro también. Juan 6:68 dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y los discípulos le dijeron a Jesús: ¿a dónde iremos, Jesús? ¿A dónde iremos nosotros? Y así muchos de nosotros a veces no sabemos a dónde ir o tener dirección o tomar la decisión de aquellas cosas que sabemos que necesitamos. Pero tenemos que aprender que en Dios ahí tenemos nosotros la respuesta. Tenemos que aprender a decir cada día, cada vez que te toque la puerta un problema, saber a dónde ir, saber a dónde acudir, porque Dios tiene una respuesta para ti. Es a través de la Escritura que aprendemos a agradar y a obedecer a Dios. Es a través de la Escritura que nosotros tenemos esa comunicación de una doble vía. Cuando tú oras, tú tienes una comunicación con Dios, pero cuando tú lees la palabra, es Dios hablando contigo. Cuando hay una comunicación, siempre se van a necesitar dos. Por eso cuando tú oras, tienes que leer la palabra de Dios. Si lees la palabra de Dios, ora. Es una relación que hay entre
de ellas dos. La oración efectiva es cuando tú conoces la palabra de Dios. La oración efectiva es cuando tú hablas la palabra de Dios. A veces tú estás buscando que Dios te hable y Dios te está diciendo, pero lee la palabra, porque ahí yo te quiero hablar a ti. Una comunicación es algo de doble vía. Si ahora o entonces tú estás orando, debe leer la palabra de Dios. La exhortación significa un llamamiento, una consolación. Significa aquellas palabras aprendidas, pero que ya tú la vas a usar para consolar a otro. Se usa mucho la palabra animar, pero la Biblia usa mucho la palabra exhortación. Dice exhortación, dígale a alguien exhortación. Se define como alentar, instar frecuentemente a alguien a hacer algo, impulsar hacia adelante. Pero ¿cómo nosotros vamos a impulsar a alguien? ¿Cómo tú vas a impulsar a alguien, a levantar a alguien, si no estamos leyendo la palabra de Dios? Si no estamos en una comunión de oración con Dios. Es difícil nosotros impulsar a alguien que tiene un problema con palabras del mundo. Pero cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a traer versículos, te va a traer palabras que van a levantar a esa persona, que la van a sostener, que la van a sustentar, que la van a instar a seguir hacia adelante, que la van a hacer algo a ella, que la va a llenar de vida, porque las palabras son las que llenan de vida. ¿Cuántas veces tú has necesitado una palabra de Dios para ser levantado, para ser restaurado, para ser llenado de vida? Pero Dios te quiere en esta noche decirte que tienes que escudriñar las palabras, que te tiene que ser amigo de Dios, que te tiene que ser tan amigo de Dios que cuando venga cualquier vicisitud, tú tengas la respuesta de Dios hablándote a ti y poder levantarte de cada una de las vicisitudes que te puedan visitar. Dios nos exhorta diciéndonos: bendecir a los demás, bendecir a los que te persiguen y bendecir y no maldigáis. La palabra de Dios te va a exhortar siempre. La palabra de Dios te va a soltar en cada una de las situaciones que tú puedas vivir. En lo que requiera diligencia, dice la palabra, no sea perezoso, pero sea ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor gozoso y en esperanza. La palabra de Dios tiene una respuesta a cada una de tus necesidades. La palabra de Dios te exhorta a que te levantes. La palabra de Dios te exhorta a que te llene de vida. La palabra de Dios te exhorta a que no te quedes cerrado en el problema que tú puedes estar pasando. Nos llama a la enseñanza. Para nosotros la palabra es la regla de vida, la que nos enseña sobre el carácter, la que nos va a enseñar a formarnos para la vida eterna. Es la palabra de Dios la que nos va a formar a cada uno de nosotros para poder nosotros alcanzar el propósito genuino de Dios. Cuando nosotros enseñamos y aprendemos que es una carretera de doble vía. Usted ora, se comunica con Dios, pero cuando usted lee la palabra de Dios, es Dios hablándole a usted. Tenemos que aprender a inquirir en el conocimiento de Dios. De nada vale que nos congregamos para que la fe aumente, pero si nosotros no inquirimos en su palabra, si nosotros no nos preparamos en oración, si nosotros no crecemos en oración y palabra de Dios, no haremos personas débiles, no haremos cristianos débiles, que vendrán cualquier turbulencia y nos vamos a caer. Pero cuando usted es un hombre o una mujer de oración, cuando usted es un hombre o una mujer que se deleita en la palabra de Dios, entonces usted se hace un cristiano fuerte. Lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos trazado metas. Vivimos trazándonos metas, vivimos trazándonos aquellas cosas que queremos alcanzar, y esas metas son las que nos mantienen a nosotros vivos, y no debe ser así, sino los que te
tiene que mantener vivo a ti son los pequeños detalles que tú tienes que hacer para llegar a cumplir tu meta. Y muchas personas no se saben deleitar en la palabra de Dios. Muchas personas no pueden permanecer firmes creyéndole a Dios porque las metas no la alcanzan. A veces alcanza una meta y llega ahí, y a partir de ahí empieza a descuidar tu vida de oración, tu vida de intimidad con Dios, tu vida de leer la palabra de Dios, porque ya alcanzaste la meta. Pero en esta noche te vengo a hablar, a decirte: enfócate, preocúpate más en esos pequeños detalles que tú hiciste para lograr la meta. Cuando tú te esfuerzas en cada uno de esos detalles, cuando tú le das prioridad a cada uno de esos detalles, si tú te propones orarle a Dios, si tú te propones leer la palabra de Dios, aunque haya dicho que te va a leer un capítulo, el día que tú lees un versículo bíblico, esas pequeñas cosas son las que te tienen que sostener. Que no sea la meta, que no sea aquel alcance que tú quieras hacer, sino sea la manera como tú vas a alcanzar la meta lo que te tiene que sostener. Y usted ve personas que no alcanzan la meta aún en las cosas seculares y se desaniman y se caen porque nunca le pusieron el esfuerzo a los detalles que estaban haciendo para alcanzar la meta. Usted tiene como cristiano que preocuparse más en la manera de cómo usted va a alcanzar las metas que la meta misma. Cuando usted empieza a preocuparse más por los detalles que usted hace para alcanzar su meta, entonces si usted empieza a ver los resultados, usted cambiará la forma, usted buscará otra forma, usted provocará otra forma, usted buscará otro medio, porque usted sabe que quiere llegar allá, a aquella respuesta que Dios le tiene a usted. Enfóquese en los pequeños detalles, aquellas cosas que tú hiciste, quizás que valoraste como pequeño, para Dios son grandes. La intención de tú levantarte a orar, no importa la hora, no importa el sueño que te haya tomado, no importa cuánto haya leído la palabra de Dios, no importa si escuchaste un mensaje, no importa si leíste un versículo, lo importante para Dios es que tú te estás esforzando por conocerlo a Él, que tú te estás esforzando por tener intimidad con Él, tú te estás deleitando en la palabra de Dios. Dios te ha dado un don y a veces nos enfocamos más en el don, y el don es el medio para tú llegar al propósito de Dios. El don es el medio que Dios te va a dar para llegar a ese propósito. Dios te da un don, un talento que no son tu propósito, son el medio para tú llegar al propósito. El propósito es que tu alma se salve. El propósito es que tú puedas salvar a otro. El propósito es que tú sepas que Dios es real. A veces Dios te da a experimentar que tú puedes orar por un enfermo y ver al enfermo ser sanado, pero Dios no te da esa experiencia para que tú digas: yo tengo un don de sanidad. Es para que tú sepas que el Dios que te da los dones, que el Dios grande, el Dios todopoderoso, sana, liberta y trae restauración. Dios es Dios. Es por eso que cuando Dios te permite mirar un milagro, Dios te está permitiendo a ti entender que Dios es grande, que Dios es soberano, que Dios que tiene el poder. Y cuántas personas andan manifestando el don, pero no entienden que es el camino, la vía para tú llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le está diciendo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque cuando tú te cuidas a ti mismo, a veces nosotros decimos, tú tienes que cambiar para que la otra persona cambie. Es lo mismo. Dios está diciendo: cuídate de ti mismo para que tú puedas salvarte y pueda salvar a otro. Cuando nos cuidamos de nosotros mismos,
somos nosotros los que nos vamos a preocupar cada día de no amargarnos, de no andar en ira, de no andar en enojo, de no andar en malicia y maledicencia, como dice la palabra de Dios. Procuraremos nosotros no ser esos apóstatas, aquellos que van a desobedecer. Cuidaremos nuestra conciencia de no tener una conciencia cauterizada, sino una conciencia cambiada, agradándole a Dios. Tenemos que procurarnos cada día, cada uno de nosotros. Dice 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada he de desecharse si se toma con acción de gracia. La palabra de Dios dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos conforme al propósito son llamados. Es importante nosotros entender que todo esto que Pablo le dice a Timoteo, usted dice, pero no es fácil, pero es difícil. Cada una de ellas son difíciles. Por eso Pablo le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero la piedad ahí ejercítate. Por esto mismo trabajamos y sufrimos el oprobio. Sufrimos situaciones, sufrimos diferentes causas en tu vida de rechazo, causas de problemas, de crisis, de mala noticia, de todo lo que te puede llegar en tu vida. Pero lo único que te va a sostener es una palabra de Dios. Lo único que te va a sostener es puesto los ojos en Jesús. Lo único que te va a sostener es tener una palabra de Dios. La palabra de Dios dice que para los que le aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Lo que antes conoció, a esto predestinó. A lo que predestinó, a esto llamó. A lo que llamó, a esto justificó. Y a lo que justificó, a esto glorificó. Usted fue elegido, usted fue escogido, usted fue llamado, usted fue predestinado en Dios. Por lo tanto, si usted fue predestinado en Dios, ya Dios tiene algo glorificado para usted también. Dios tiene algo bueno para usted. La piedad nos inspira al amor de Dios. Qué interesante es cultivar la piedad. Nos inspira ese amor de Dios. Nos inspira a nosotros a hacer esos actos de amor. Nos inspira a nosotros a tener esos actos de compasión. Y tenemos que aprender nosotros a llenarnos de esos actos de compasión. Porque todo lo que vimos, toda la amargura, todo lo que es la ira, todo el enojo, toda la maledicencia, toda la malicia, es el resultado de la falta de perdón, que es la ausencia de ese acto de amor y de ese acto de compasión. Por eso tenemos que cultivarlo. Los matrimonios tienen que fortalecerse cada día en esa piedad. La relación de los amigos, la relación de los hermanos, usted tiene que fortalecerse en la piedad. Tiene que cultivar la piedad cada día. Usted tiene que salir de esta noche, de este lugar, diciendo, tengo que cultivar la piedad con mi esposa, tengo que cultivar la piedad con mi esposo, tengo que cultivar la piedad con mis hijos, tengo que cultivar la piedad con mi jefe en mi trabajo, con cualquier persona que usted se relacione. Nos llama a subir el oprobio. Y el oprobio son deshonra, ofensa, agravios, infamia. Todo esto es oprobio. Pero solamente aquellos que cultivan la piedad pueden estar por encima de cualquier oprobio que se levante. Dice la palabra que a Cristo Jesús le pasaron todo. Él llevó todo nuestro oprobio a la cruz del Calvario. Y solamente dijo una palabra: perdónalo, no saben lo que ellos hacen. Hebreos 12:2 dice que es la clave: puesto los ojos en Jesús. Dígale a alguien: puesto los ojos en Jesús. La lectura, la exhortación, la enseñanza, estas tres cosas nos darán nutrientes que nosotros vamos a necesitar. Usted necesita nutrirse en la palabra de Dios. Usted necesita fortalecerse en la oración. Necesita congregarte porque la fe aumenta, pero necesita tener relación con Dios. Leí algo que decía: el pastor no empuja a quien no quiere caminar.
Decía, pero Pedro caminó sobre las aguas con solo decirle, preguntarle al Señor, si eres tú, di la palabra y caminaré sobre las aguas. El pastor no jala a quien no quiere hacer nada, pero Jesús solamente le decía, sígueme, y ellos hacían lo que Jesús le decía. Por eso cuando tus ojos están puestos en Jesús, no importa lo que se te levante, no importa que te empujen o no te empujen, los ojos puestos en Jesús te van a hacer estar por encima de todo lo que tú puedes estar pasando. Nadie te tendrá que decir ora, nadie te tendrá que decir ayuna, nadie te tendrá que decir que hay un Dios grande, un Dios soberano. Cuando tú estás en relación con Dios, tú te levantas por encima de toda la tormenta. Cuando tus ojos están puestos en Jesús, caminarás sobre las aguas, caminarás por encima de todas las cosas. Nadie te tendrá que empujar. La fe en Dios te levanta. Saber que hay un Dios grande te levanta. Saber que hay un Dios de milagro te levanta. Saber que hay un Dios que restaura, te restaura. Saber que hay un Dios que puede sacarte de cualquier situación que tú estás, te hace levantarte cada día en la madrugada a buscar de ese Dios grande. Hay gente que no se levantan a orar. Hay gente que no lee la palabra de Dios porque nunca han tenido una experiencia, nunca han visto a Dios obrar en su vida. Pero cuando usted ve un milagro de Dios en su vida, cuando usted ve que Dios se manifiesta en su vida, cuando usted sabe que Dios está con usted en cada momento, en cada lugar, entonces nadie tiene que decirle a usted busca de Dios. Usted es un apasionado. A usted nadie le puede decir que no busque a Dios, que no busque a Dios, que no intimide con Dios. Usted se levanta aunque nadie lo levante a usted. La pasión de Dios viene cuando usted conoce quién es Dios. Nadie se apasionó de Dios mientras no conoció a Dios. Dios hablaba con cada una de la gente. Él hablaba con Abraham, Él habló con Jacob, habló con José, pero cada uno de ellos se apasionaron de Dios cuando empezaron a ver a Dios obrar en su vida. Ellos le fueron obedientes a Dios. Ellos le creyeron a Dios. Ellos salieron, como dice la palabra, Moisés caminaba mirando, sí, él no veía a Dios, pero dice caminaba sin mirar a Dios, pero él iba caminando, mirando al invisible. Abraham salió sin saber a dónde él iba, pero él sabía que había un Dios que le había prometido. Él conocía a un Dios que le dio un hijo, que rompió una esterilidad, una Ana que se quebrantó y Dios rompió su vientre y le sacó la esterilidad. Dice que toda su familia, las que eran estériles, fueron cambiados. Cuando tú conoces el poder de Dios, cuando tú conoces que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que te quita la esterilidad, que hay un Dios que te puede sanar, que hay un Dios que puede hacer un milagro en tu vida, que hay un Dios que te puede abrir la puerta más imposible, te apasiona de Él, te enamora de Dios. Nadie te separa de Dios. Job 42 dice la palabra. Súbela la banda, por favor. Dice Job 42. Búsquelo. Dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Job dice que hablaba lo que no entendía. A veces nosotros hablamos lo que no entendemos. A veces nosotros hablamos lo que no conocemos. Y usted habla de Dios. Y usted menciona a Dios. Y usted dice: hay un Dios que sana. Hay un Dios que provee. Hay un Dios que liberta. Pero mientras usted no experimenta a Dios, usted no lo va a hablar con la fuerza de quién es Dios en tu vida. Los nombres de Dios fueron puestos porque hombres vieron la manifestación de Dios. Un hombre vio un Dios que suplió un cordero cuando iba a sacrificar a su hijo y dijo: ahora conozco al Jehová Jireh. Un Gedeón dijo: ahora conozco
al Dios de los ejércitos. Un Moisés: ahora conozco al gran yo soy. Ahora conozco al Adonai. Cada nombre de Dios fue una experiencia de un hombre que tuvo con Dios. Cuando tú no conoces un nombre de Dios, es porque necesitas tener esa experiencia. Y los hijos de Dios, aquellos que le creen a Dios, tienen que anhelar todos los días tener una experiencia con Dios. Usted tiene que anhelar todos los días conocer a Dios. Usted no puede ser un cristiano o ser un creyente o ser una persona que conoce de Dios porque alguien se lo contó. Usted tiene que ser un apasionado. Usted tiene que provocar a un Dios. Usted tiene que conocer a Dios en su casa. Usted tiene que conocer a Dios en su vida. Usted tiene que decirle: Señor, si tú eres el Dios de Abraham, si tú eres el Dios de Isaac, si tú eres el Dios de Jacob, yo quiero que tú seas el Dios de Leví también. Si tú conociste al Dios restaurador, tú tienes que decirle: necesito conocer al Dios Rafa. Necesito conocer al Dios grande, al Dios todopoderoso. Oh, dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job hablaba de Dios, pero aún Job, siéndole fiel a Dios, siéndole obediente a Dios, no conocía la dimensión de Dios. Y a veces nosotros conocemos a Dios, pero todavía no hemos visto la dimensión de Dios. Dios es infinito. Dice la palabra que en la mano de Dios cabe toda la creación, las constelaciones, el mundo, todo. Que por la palabra de Dios fueron hechos las constelaciones, fueron hechos los cielos de los cielos, que por la palabra de Dios todo fue creado. Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios grande. Dice que los cielos de los cielos no pueden contener la grandeza de Dios. El Dios que te estoy predicando, el Dios tuyo, el Dios que te acompaña, el Dios que camina contigo, el Dios que va contigo a tu casa, que va contigo a tu trabajo, que anda contigo en tu empresa, que anda contigo en todo lugar. Es un Dios grande. A veces nosotros hacemos a Dios tan pequeño, pero oh Dios, por tanto lo que yo hablaba no lo entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hay cosas que tú no comprendes. Hay cosas que tú no entiendes. Hay cosas que tú dices: Señor, pero ¿cómo es que yo respiro? ¿Cómo es que mi corazón late? ¿Cómo es que yo pienso, hablo y ya mi memoria hace tiempo que lo que yo estoy hablando ya lo procesó? Señor, pero es que ¿cómo es que cada órgano está relacionado? Pero es que ¿cómo es que yo me duermo y me levanto? ¿Cómo es, Señor, que yo digo, que dice tu palabra, que yo te puedo mover a ti, a un Dios grande, un soberano? La palabra de Dios dice que usted mueve a Dios, que usted mueve a Dios, que usted mueve a ese Dios grande, a ese soberano. Él dice que Él está atento a la manifestación de los hijos de Dios, que sus oídos están prestos a ti, que sus ojos están pendientes a ti, y nosotros no valoramos a ese Dios grande, a ese Dios soberano. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Dice Job: ¿cuántas cosas usted ha vivido? ¿Cuánta experiencia de Dios usted ha tenido? Pero Job dice: yo no lo comprendía. A veces tenemos que decir nosotros: yo no comprendo
por qué yo camino. Yo no comprendo porque fue Dios a mí que me salvó de ese accidente. Yo no comprendo porque yo debí no estar en este lugar. Yo no comprendo cómo se fue la salud, cómo fue cancelada esa deuda. Yo no comprendo cómo se me abrió esa puerta. Yo no comprendo cómo Dios me llamó. Yo no comprendo cómo alguien me llama. Yo no comprendo cómo hay una gracia. Yo no comprendo cómo mis hijos están bendecidos. Yo no comprendo cómo Dios me ha guardado. Y Job dice, oye, hablándole a Dios, oye, te ruego y hablaré. Dios hablándole a Job, te preguntaré y tú me enseñarás. Perdón, Job hablándole a Dios, oye, te ruego y hablaré. Y nosotros teniendo un Padre Dios, no hablamos con Dios. Y tenemos situaciones, problemas, pero no le hablamos a Dios. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero Job dijo, por tanto me aborrezco. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, Jehová entonces le dice, perdona. Porque había una condición en Job, que él se había llenado de falta de perdón. Y Dios le dice, ora por tus enemigos. Bendice a tus enemigos. ¿Dónde está el código, la clave? Que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Queremos ver la grandeza de Dios, cuídate a ti mismo. Queremos ver la misericordia de Dios, cuídate a ti mismo. Queremos ver a Dios obrando, cuídate a ti mismo. Cuando nos cuidamos nosotros mismos, cuando nos guardamos nosotros para agradar a Dios, entonces dice que nosotros seremos salvos y salvaremos a los que nos oyen. Salvaremos al que está delante de nosotros. Salvaremos a todo aquel que está con nosotros. La acción de gracia, dice la palabra, con acción de gracia, porque todo lo creó Dios. Y es bueno y nada es desechable si te toma en acción de gracia. Ponte de pie, por favor. Tenemos que aprender a vivir en acción de gracia. Y es siempre saber que la gracia de Dios está contigo. Que por medio de su misericordia y de su amor, Jesucristo, vivir una vida de agradecimiento a Dios, de donde Dios te ha sacado, te hace guardarte para Él. Te hace cuidarte de ti mismo. Porque el problema no es el hermano, el problema es tú mismo. Da gracias a Jehová, la honra debida a su nombre. Gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando tú sabes que cualquier cosa sucede, pero todas las cosas operan para bien a aquellos que aman a Dios. Y tú amas a Dios cuando tú te cuidas para Él. Tú le expresas amor a Dios. No es porque cuando tú vas y oras y dices, papá, yo te amo. Ese no es el amor que Dios quiere. Dios quiere que tú te cuides de ti. Que tú te cuides de ti mismo. Que tú no te contamines. Que tú te guardes, que no deje que se te entre en esa amargura, que no te ponga el sol sobre tu enojo, que no te entre en ira, que no te entre en maledicencia, en malicia, en maldad, que te guarde de ti mismo. Entonces Dios te amará y tú amarás a Dios.
La voluntad de Dios es que aprendamos a dar gracias en todo. No te quejes. Te está yendo mal, no te quejes. Da gracias a Dios. Pero cuídate de ti mismo. Empieza a cambiar. Empieza a fortalecerte en Dios. Da gracias a Dios en todo. Esa es su voluntad. Está pasando lo que esté pasando. Guárdate tú mismo. No deje que de ti salga algo que te aleje de Dios. No deje que de ti salga algo que te separe de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Que de ti salga algo que te aleje de Dios. Para que todo lo que Dios tiene para ti, tú no lo puedas recibir. Tú no lo puedas alcanzar. Tú no lo puedas lograr. Tenemos que aprender a ser agradecidos. En la buena y en la mala, ser agradecido. No importa el proceso. No importa lo que esté pasando. Cuídate de ti mismo. Guárdate para Dios cada día. Cuídate para Dios. Iglesia, levanta tu mano. Levanta tu manita al cielo. Aprende a vivir una vida de agradecimiento a Dios. Aprende a vivir una vida de agradecimiento donde Dios te ha sacado. Lo que Dios ha hecho contigo. Lo que Dios quiere hacer contigo. Pero dice la palabra, cuídate de ti mismo. Somos los responsables. Somos los responsables de paralizar a Dios en nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Pablo le dice a Timoteo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada he de desecharse si se toma con acción de gracia. Cuando tomamos todo en acción de gracia, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tiene un día malo, dale gracias a Dios. Tómalo en acción de gracia. En vez de decir este es un día malo, tú dices, Señor, ¿por qué este día es malo? ¿Qué yo hice? ¿Qué tengo que mejorar? Porque tengo que cuidarme de mí mismo. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Nada es de desecharse. Está pasando algo, no lo deseches. Aprende de eso. Mira qué quiere Dios con eso y conviértelo en una acción de gracia. Pero la clave está en cuidarte a ti mismo. Cuídate de ti mismo, dice la palabra de Dios. Aleluya. Que nada te mueva, como dice esa alabanza. Que nada te mueva del lugar de Dios. Que nada te mueva de tener comunión con Dios. Que nada te mueva de tener relación con Dios. Que nada te mueva de tener esa intimidad con Dios. Cuídate de ti mismo. Que tú nunca sea el estorbo. Persiste en ello, dice la palabra. Persiste en ello. Shamaise. Guarda tus oídos. Guarda tus ojos. Guarda tu conciencia. Guarda tu corazón. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Aleluya. Cuando te fortalece,
Cuando te cuida a ti mismo, no hay oprobio. No hay oprobio. No hay oprobio que te pueda detener. Nada te va a paralizar. Nada va a impedir que tú conozcas un nombre de Dios. El enemigo siempre se te va a levantar. Siempre va a permitir oprobio en tu vida. Pero que no sea causa de conocer la grandeza de Dios. Si se te levantó cualquier situación, es la oportunidad de conocer el nombre de Dios. Aleluya. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti. Dice, y de la doctrina. Porque es la relación, la intimidad con Dios. Por eso Él le dice a Timoteo, escudriña la palabra, relaciónate con Dios, ora. Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades. Pero Pablo le dice a Timoteo, hay principados, hay potestades, pero le dice, hay un poder, hay una autoridad primero en el Dios soberano que está por encima de todo. Aleluya. Tienes que cuidarte de ti mismo cada día. Tú no puedes perder que Dios te bendiga. Tú no puedes perder que Dios haga la obra contigo. Tú no puedes perder de ver lo que Dios quiere hacer contigo. Cuídate de ti mismo. Que nada te estorbe. Que nadie te paralice. Puesto los ojos en Jesús. Aleluya. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Dáselo fuerte al Señor de Señores. Al Príncipe de Paz, al admirable, al Consejero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Iglesia, el enemigo más grande que tú tienes no es Satanás. Eres tú mismo. Eres tú mismo. Eres tú mismo. El que impide que Dios obre en ti no es Satanás. No es Satanás. Satanás no tiene autoridad sobre Dios. Satanás no le puede decir a Dios algo. En el único lugar que dice la Biblia que él le dijo a Dios, y Dios le dijo a él, esto y esto, pero no le toques su alma. Al final Dios le dio orden a él. No tiene autoridad sobre tu vida, dice la palabra de Dios. Tú eres el que tiene la autoridad y le da autoridad. Cuídate de ti mismo. Míralo todo en acción de gracia. Entremos en la palabra, relación con Dios y guardándonos nosotros mismos de todo lo que pueda suceder. Controla la ira, controla el enojo, controla la maledicencia, controla la malicia, controla las amarguras, controla la falta de perdón. Todo eso eres tú que tienes que controlar. Cuídate de ti mismo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro en este momento, Señor, para que tu palabra dé fruto, para que ellos aprendan cada día a cuidarse de sí mismos, para que su alma y su cuerpo no sea que lo gobierne, que sea tu Santo Espíritu dirigiendo su espíritu. Que tú le abras los ojos espirituales,
Que ellos puedan mirar, que ellos puedan estar atentos a aquellas cosas que puedan hacer que los separen de ti, Señor. Que ellos estén atentos a ellos mismos cada día. Ten cuidado de ti mismo y quítale toda legalidad a la tiniebla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.